Vale. Buenos días. Abre esta sesión. Convocatoria ordinaria, 30 de diciembre, ás 9:15. Os asuntos da convocatoria é fundamentalmente o presupuesto. Primeiro punto do orden do día, a aprobación da acta da sesión do día 16 de 12 de 2020. Alguna intervención? Non, aprobase por unanimidade. Segundo punto do orden do día, expediente 3751/2020, aprobación provisional do Ordenamento Xeral Municipal para o exercicio 2021. Exposto inicialmente. Gracias, alcalde. Moi bo día a todas e a todos. Como ven sendo habitual, farase unha primeira intervención por parte do Goberno na que se explicarán o estado de ingresos e gastos por capítulos con referencias principais, novidades e cuestións a destacar dentro do presente documento de orzamento para o exercicio 2021. Despois deste repaso por capítulos, farase mención a aspectos contidos nos informes e bases que acompañan a documentación deste orzamento xeral para o Concello de Verín no exercicio 2021 que consideramos importantes. En primeiro lugar, compre destacar o cumprimento por parte do Goberno do compromiso de presentar a aprobación inicial este orzamento antes de que remate o ano. O importe do presuposto xeral deste Concello, elaborado para o exercicio 2021, ascende a cantidade total en canto aos seus ingresos e gastos a 11.816.084,48 céntimos de euro, presentando, polo tanto, unha situación de equilibrio presupostario. No relativo ao estado de ingresos, no capítulo 1, impostos directos, para as previsións recollidas utilizamos o principio de prudencia, diminuindo lixeiramente toda a recadación impositiva, con especial atención no imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, baixada fundamentada na liquidación durante o exercicio 2020 das plusvalías de anos anteriores, o que nos leva a ser menores as liquidacións presentes e pendentes de calcular. Do mesmo xeito, prestamos especial atención e cautela na previsión do imposto sobre actividades económicas debido á situación xerada polo COVID-19 e o seu impacto no tecido económico. En base a estes argumentos, o importe deste capítulo 1 no presente presuposto xeral 2021 diminúe un 10,61% con respecto ao exercicio 2020. No capítulo 2 de impostos directos, onde se recolle fundamentalmente o imposto municipal sobre construcións, instalacións e obras, contemplamos como previsión un aumento significativo deste capítulo fundamentado na aprobación definitiva e entrada en vigor do instrumento de ordenación provisional que conseguirá dar unha seguridade xurídica ao desenvolvemento de proxectos urbanísticos de carácter privado e empresarial que repercutirán directamente neste capítulo. Para o presente exercicio pasase de 81.250 do 2020 a 250.000 no presente exercicio. No capítulo 3 de tasas, prezos públicos e outros ingresos, nos artigos referentes ás taxas pola prestación de actividades de competencia local, os prezos públicos, as vendas, os reintegros de operacións correntes e outros ingresos, mantemos a mesma previsión do ano 2020, isto é, non sofre variacións con respecto ao ano anterior. Pola contra, realizamos previsións a baixa nos restantes artigos do capítulo 3. Deste xeito, no artigo relativo ás taxas pola prestación de servizos públicos básicos, que recolle fundamentalmente a taxa pola recollida de lixo e o tratamento e depuración de aguas residuais, diminúen un 26,35% respecto ao ano anterior. No artigo das taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente, a previsión é un lixeiro descenso do 5,88%. Nas taxas pola utilización preventiva ou aproveitamento especial do dominio público local, a baixada supón un 17,26 en relación ao exercicio anterior, baseada na previsión de baixada da ocupación de vía pública con postos, barracas, atraccións, etc., debido á situación sanitaria que estamos vivindo. En conclusión, cabe destacar que os importes previstos se teñen tomado como referencia no coñecemento das liquidacións existentes por estes conceptos no exercicio 2020 e sendo tamén cautelosos tendo en conta a situación xerada polo COVID-19. O impacto deste capítulo 3 no presente presuposto xeral 2021 diminuirá un 15,99% con respecto ao exercicio. O capítulo 4 de transferencias correntes non sufre grandes variacións con respecto ao ano 2020. Usamos o criterio de prudencia para o seu cálculo, dotando na mesma cantidad das participacións nos tributos do Estado e a participación nos tributos da Xunta de Galicia, concretamente no Fondo de Cooperación Local, á espera da súa definitiva aprobación por parte destas dúas administracións. En canto aos programas de gasto subvencionado, que se veñen consignados nas previsións iniciais do documento orzamentario, durante os últimos anos únicamente incluímos os proxectos de gastos plurianuais xa consolidados, que obedecen a plans estatais ou autonómicos de financiamento, ademais das subvencións nas que xa consta unha resolución de concesión na data actual. Mantemos neste apartado relativo a transferencias da Xunta de Galicia ao financiamento para os programas de atención á dependencia xa aumentados no exercicio 2020 debido á progresiva extensión e implantación xeral deste servicio coa finalidade de ofrecer un trato axeitado aos nosos maiores. As relativas variacións deste capítulo veñen do aumento da devolución dos fondos europeos FEDER pola financiación e xustificación de proxectos
en fase final de prórroga no exercicio 2021. En definitiva, este apartado de ingresos municipais que representa o financiamento externo para gastos correntes diminúe un 0,40% con respecto ao 2020. Cabe destacar, en base ao importe total deste capítulo, a non relevancia da dependencia externa deste Concello respecto de outras administracións e, polo tanto, mantense o marxen da autonomía financiera. O capítulo 5 de ingresos patrimoniais é un dos capítulos con menor importancia relativa en canto aos ingresos municipais é prácticamente nula. No capítulo 6, a enaxenación de inversións reais non existe ningún ingreso, non é considerado preciso a venta ou enaxenación do patrimonio municipal, tal e como, por demais, ven sendo habitual nos últimos exercicios. No capítulo 7 de transferencias de capital incluímos como previsión diferenciando as administracións de onde proveñen aos fondos, e as nomeadas a continuación. A Administración Xeral do Estado, a subvención do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional con proxecto IDAE para a construcción da ponte da Preguiza, a subvención do Fondo Europeo tamén de Desenvolvemento Regional con proxecto IDAE da renovación do alumeado público e a subvención do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional con proxecto IDAE para a renovación do alumeado público interior. Cabe destacar que estas subvencións darán atendemento a cuestións fundamentais, por un lado, a construcción da ponte da Preguiza, que servirá para continuar vertebrando as conexións do noso Concello e as renovacións do alumeado público que implica non só unha forra considerable de enerxía eléctrica, sino tamén a eliminación da contaminación luminaria utilizando novos e modernos sistemas de alumeado. Estas inversións continúan na línea das xa comezadas a executar durante o exercicio 2020. Recordamos a concretizarse os cambios no alumeado da vila con obxectivos marcados anteriormente de vertebración do Concello e de aforro de enerxía respectivamente. Pola parte da Administración da Comunidade Autónoma establecese a previsión de ingresos para a redacción do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico, as subvencións para proxectos de rehabilitación de vivenda do Casco Histórico de Verín e as subvencións do Plan Líder no presente exercicio para a remodelación do Parque de Vilamaior. Pola parte das entidades locais, mantemos o Programa Provincial de Cooperación en materia de mocidade, pero retiramos a achega do Plan Provincial de Obras, que a pesar de ser xa aprobado en pleno, entende a interventora que non ten que figurar no presuposto xeral, xa que non é o Concello quen concede nin paga a obra. En resumo, este capítulo 7 de transferencias de capital diminúe un 15,70% con respecto ao exercicio 2020. No capítulo 8 de activos financieros non existen cambios en relación ao exercicio 2020, por lo tanto, prevese o mesmo importe para este orzamento. Por último, no estado de ingresos, no capítulo 9 de pasivos financieros, no presente exercicio non se prevé a formalización de ninguna operación de crédito a longo prazo, no momento da súa aprobación, é dicir, no momento da aprobación do presente orzamento xeral. Ainda cumprindo todas as consideracións para solicitar crédito, entendemos que non é necesario endeudamento neste exercicio e que se pode afrontar o custo das inversións e gastos coas partidas presupostadas previamente nun exercicio tamén de reducción do endeudamento bancario. Por lo tanto, este capítulo 9 de pasivos financieros cifras en 0 euros inicialmente. No relativo ao estado de gastos, no capítulo 1 de gastos de persoal reflítense as actualizacións dos soldos e salarios dos empregados públicos municipais en consonancia co anunciado polo Goberno do Estado, un incremento retributivo do 0,9%. Este Goberno municipal entende e decide actualizar unha porcentaxe máxima prevista polo Goberno do Estado, xa que entende que non se debe penalizar o empregado público, especialmente tendo en conta a situación de pandemia xeral que estamos vivindo provocada pola COVID-19. Do mesmo xeito, está prevista a dotación orzamentaria en función das prazas segundo a OPE 2019, aprobada por decreto da Consellería Delegada de Persoal en data 9 de outubro de 2019, non convocada ata agora, por o que se provee a súa convocatoria no ano 2020. No vinculado ás bolsas de contratación, faise preciso, unha vez aprobadas no ano 2020, as novas bases xerais reguladoras para a contratación do persoal laboral temporal, así como as bases para a constitución das bolsas de emprego temporal, seguir co funcionamento das mesmas naqueles postos onde a demanda é constante e a previsión do posto urxente. Non pode demorarse a súa previsión, froito tamén da xestión directa que este Goberno ven asumido nos servicios de axuda a domicilio, recollida de lixo, edad, etc. Todos eles servicios municipalizados por este Goberno que se atopaban en máis de empresas privadas para a súa xestión. No relativo á oferta de emprego público durante o exercicio 2021, esta oferta quedará suxeita a aprobación ao cumprimento dos requisitos que neste senso establezca a Lei de Presupostos Xerais do Estado en canto á taxa de reposición de efectivos. En conclusión, o capítulo de gastos de persoal diminúe lixeiramente nun 3,39%. O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos para este exercicio ven marcado por unha liña de necesaria estabilidade en algún dos seus artigos e de contención de gastos noutros artigos, pero baixo a premisa de establecer marxes de acción amplos coa finalidade de evitar restriccións innecesarias. Todos estes artigos foron orzamentados despois dunha firme revisión de execución de anos anteriores. Os artigos vinculados a traballos realizados por administracións públicas e outras entidades, fundamentalmente o canon de Sogama, e os traballos realizados por institucións en ánimo de lucro quedan orzamentados na mesma cantidade que exercicios anteriores.
O artigo dedicado a arrendamentos cercanos e a reparacións, mantementos e conservación diminúe co fin de facer unha adaptación á realidade e con un claro objetivo de restringir o gasto corrente por estes conceptos, pero dando tamén atendemento ás necesidades vinculadas á demanda vecinal. En conclusión, este capítulo segundo de gastos en bens e servizos correntos diminúe nun considerable 36,34%, facendo un importante esforzo económico para chegar a cubrir todos os gastos produtos da exente actividade e cantidade de actuacións postas en marcha por este goberno e sumando como argumento a esta disminución o convencemento que neste ano 2020 xa non se agarda ter ningún recoñecemento extrajudicial de débeda, o que permite que no mencionado exercicio se carguen só as facturas do propio ano e non de anos anteriores. No capítulo 3 de gastos financieros non cambia con respecto ao ano anterior e mantemos as mesmas previsións para este exercicio. O capítulo 4 de transferencias correntes, no artigo referente ás transferencias correntes a entidades locais, queda prácticamente igual con respecto ao exercicio anterior, contemplando basicamente as achegas a Mancomunidade de Municipios da comarca de Leiro. Contrariamente, no artigo vinculado ás transferencias correntes a empresas privadas existe un aumento do 68,54% con respecto ao ano 2020, fundamentada na introducción dunha partida específica para atender as axudas COVID-19 para paliar en determinados sectores as consecuencias producidas pola pandemia que indubidablemente están diminuindo a capacidade económica de diversos sectores. No artigo referente a transferencias a familias e institucións en ánimo de lucro non existen grandes variacións. Compre destacar que este goberno municipal continúa na senda do apoio a determinados colectivos que realizan unha importante labor social e tamén aqueles que fomentan o comercio local, a cultura, o deporte e o desenvolvemento empresarial. Destacamos dentro deste ámbito un conxunto de subvencións nominativas que se detallan nas bases de execución para, como indicamos no parágrafo anterior, apoiar a determinados colectivos. Destacamos as axudas específicas para o fomento do deporte dotadas con 82.500 euros e que atenden a 14 colectivos deportivos. Mención especial merecen os 130.000 euros dedicadas a axudas para a realización de actividades vinculadas á cultura, ao desenvolvemento empresarial e ao voluntariado canalizadas a través de distintos colectivos. No conxunto do capítulo de transferencias correntes existe unha pequena reducción do 2,14% con respecto ao exercicio de 2020 polos axustes producidos na proporcionalidade das axudas a colectivos. O capítulo 5 de fondo de contingencia está dotado adecuadamente con un importante aumento con respecto á aprobación definitiva do orzamento do ano anterior, pasando de 0 euros no mencionado exercicio a 97.298 euros no presente presuposto. No capítulo 6 de inversións reais inclúense todos os proxectos de gasto de inversión considerados necesarios por este goberno municipal, incluindo por un lado os proxectos que a data de hoxe se coñece que están financiados con subvención debido á existencia de programas plurianuais de gasto ou de subvencións xa coñecidas e concedidas e por outro lado os proxectos de gasto non subvencionado que forman parte do Plan Municipal de Inversións 2021. Mantéñense algúns proxectos de gasto que adoitan repetirse cada exercicio e, por lo tanto, teñen certa continuidade e estabilidade no tempo. No artigo vinculado aos gastos de inversión de carácter inmaterial, compre destacar a introducción dos servizos de asistencia técnica para a redacción do PREPIS, o estudo e proxectos técnicos para o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, e estes novos proxectos fan que este artigo aumente nun considerable 22,88%. Nos restantes artigos que conforman o capítulo de inversión reais inclúense proxectos de gasto de inversión vinculados á reordenación e humanización de nosa vila. Neste sentido destacamos a adquisición por expropiación de terreos en Fontenova, en Queizás para a construcción da rotonda que conecte coa ponte e o entorno do Colexio Princesa de España necesarios para a execución de proxectos futuros, as partidas necesarias para abarcar o sistema de saneamento da vila con unha inversión específica na depuradora no matadoiro comarcal e a renovación do colector principal de Torres Bello. Actuacións tamén necesarias para o correcto saneamento e funcionamento da nosa depuradora. Incluímos tamén proxectos financiados cos fondos IDAE que xa explicamos no capítulo de ingresos, a adecuación do parque de Vilamayor con cargo a fondos do Plan Líder, a remodelación do entorno da igrexa parroquial con convenio co Obispado e, en definitiva, cifras este capítulo de inversións reais en 2.621.906,45 céntimos de euro. O capítulo 7 de transferencias de capital non sofre modificacións con respecto ao exercicio anterior. O capítulo 8 de activos financieros establecese sen ningún cambio en relación ao ano anterior. Este capítulo equilibrase, como saben, co estado de ingresos. E no capítulo 9 de pasivos financieros aumenta lixeiramente con respecto ao exercicio 2020, concretamente en un 4,48%, pasando de 670.000 euros no ano 2020 a 700.000 no presente exercicio. Despois da explicación do estado de ingresos e gastos por capítulos, compre indicar que se efectuaron algúns cambios nas bases de execución do presuposto debido á imprescindible actualización interanual de certas cuantías por unha parte, a actualización normativa por outro lado e o desenvolvemento de certas partidas de gastos por transferencias que no presuposto 2021 aparecen de xeito xenérico para especificar nas bases a súa forma normativa definitiva. O presente orzamento xeral municipal para o exercicio 2021 conta co ditame favorable de intervención tanto no seu informe xeral
como no informe de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera. En definitiva, desde un punto de vista de intervención, ao contar con este dictamen positivo, podemos asegurar que cumpre este orzamento con todos os parámetros legais. En conclusión, o estado de ingresos do presuposto xeral para este Concello no exercicio 2021 disminúe un 15,38% con respecto ao anterior. Fundamentase esta diminución, tal como explicamos, significativa de algún dos impostos directos e, sobre todo, no feito de que este Concello non vaya durante este ano a financiamento a través de pasivos financieros co fin de conter a débeda. Nas conclusións relativas ao estado de gastos para este exercicio, deseñouse para posibilitar un rigor orzamentario que faga posible o cumprimento dos obxectivos marcados, sumando a isto a necesidade de satisfacer as necesidades que se consideran prioritarias para o goberno municipal, gracias, Félix, por as indicacións, entre as que se atopan as axudas sociais, os apoios aos colectivos que desenvolven unha importante labor social, a creación dun tecido cultural de base e a inversión que procuren e repercutan directamente no benestar da ciudadanía, sempre baixo o principio de fuxir dos proxectos megalómanos e de atender as necesidades reais do conxunto da veciñanza. En consecuencia, o estado de gasto do presuposto xeral deste Concello para o exercicio 2021 disminúe un 15,38%. Finalmente, o presuposto municipal e posiblemente sexa o documento con máis relevancia e forza política. Este debe ser fiel ás estrategias políticas e conviccións asumidas polo equipo de goberno que o elabora e os grupos políticos que o respaldan, así mesmo e ao mesmo tempo fiel á realidade que vive o noso Concello. En definitiva, este goberno municipal considera que este presuposto xeral para o ano 2021, cuxa aprobación se somete a decisión plenaria, é o mellor documento posible para o escenario actual que resulta imprescindible para atender os problemas fundamentais da nosa veciñanza. Tendo en conta o anterior, é por ello por que se solicita a autorización plenaria para o presente presuposto xeral deste Concello para o exercicio 2021 con un importe total de 11.816.084,48 céntimos de euro, téndose cumpridas todas as disposicións legais e regulamentarias aplicables e tendo en consideración as necesidades dos servicios municipais e moi especialmente o interese público que afecta a veciñas e os veciños do noso Concello. ¿Alguna intervención máis? Sí, gracias. Bueno, dicen na memoria da alcaldía que este documento debe ser fiel ás estrategias políticas e conviccións asumidas polo equipo de goberno, que é o que elabora os grupos políticos que o respaldan, o que, como sempre, é fiel á realidade que vive o noso Concello. E iso é certo, estamos ante un presupuesto que non va a solucionar os problemas máis importantes que tiene nuestro ayuntamiento, una crisis económica iniciada a tiempo antes de que llegase esta pandemia y agravada ahora por la crisis general. En este documento no se sientan las bases para poder iniciar una recuperación de nuestro municipio y frenar el éxodo de muchísimas personas, sobre todo jóvenes que no encuentran trabajo y emigran hacia otros lugares con el fin de buscar su medio de vida. Dicen que apuestan por la remunicipalización y la gestión directa de servicios públicos fundamentales para la ciudadanía. Y nosotros creemos que ha sido un fracaso porque el gasto de mantenimiento de esos servicios se han incrementado. La remunicipalización de determinados servicios, según le convenga al tipo de gobierno, lejos de salir más baratos a los berinenses, según se puede comprobar, son bastante más caros y en la mayoría de ellos hay que acudir a la contratación externa de determinadas empresas para mantener el servicio, con la consiguiente facturación adicional que incrementa de forma importante el coste de los mismos, jardinería, limpieza, etc. Esto significa que esos servicios fueron asumidos sin ningún tipo de estudio económico, como se demostró cuando se rescataron, y dichos servicios están suponiendo mucho más gastos que si fueran desempeñados por concesión, como tienen la mayoría de los ayuntamientos de Galicia, independientemente del cual sea su color político. Hace poco un alcalde de la ciudad de Galicia en una entrevista decía que los servicios asumidos por el ayuntamiento siempre salían más caros. Y pongo dos ejemplos. El servicio de recogida de basura, donde el ayuntamiento ha tenido que hacerse cargo de los trabajadores con un sueldo más alto al que tenía en la empresa, adquirir un camión, máquina barredora, hidrolimpiadora, etcétera, maquinaria, que si el servicio estuviese concesionado correría a cargo de la empresa, así como también su mantenimiento y su reparación. Sin embargo, el cobro de la tasa de depuración y de saneamiento, que antes le costaba a los berinenses 0 euros, el actual equipo de gobierno lo cambia de empresa y ahora nos cuesta 21.780, una muestra de la mala gestión de este grupo y un despilfarro del dinero de todos los berinenses. Decían ustedes en anteriores presupuestos que se da cuenta de que inicia un proceso de la recuperación económica general a nivel local. Y aunque, como decían, vivimos una situación económica complicada por la pandemia, el desastre económico de este Concello ya se había iniciado con anterioridad. Creemos que la única recuperación económica a la que se referían es a las suyas en particular por sus percepciones de 53.940
euros brutos el alcalde, 52.737 los concejales con dedicación exclusiva plena y 31.010 el concejal con dedicación parcial, que son 189.070 euros, que ahora habrá que subirle un 0,9 este año. Que digan que se recupera económicamente después de sus casi 5 años de gobierno BNG más PSOE es asombroso. Cuando se llevan perdidos en estos últimos años más de 1.000 habitantes que se marchan de nuestro municipio por no tener oportunidad de desarrollar aquí su vida, cuando han cerrado más de 60 establecimientos comerciales y desaparecido las mayores empresas por falta de trabajo, cuando están a la venta edificios enteros en nuestra villa y se están mal vendiendo propiedades inmobiliarias. ¿No creen ustedes que es una falta de respeto a la inteligencia de los berinenses que se diga que en Berín hay un aumento de la capacidad económica de los sujetos pasivos? Eso sí, no tenemos empleo ni nuevas empresas que creen puestos de trabajo, pero tenemos más áreas. Política de personal. A este apartado vamos a dedicar un poco más de tiempo. Decía el señor alcalde de Berín, Gerardo Joane, con la autorización de su socio de gobierno del BNG, en el discurso de toma de posesión lo siguiente, y leo textualmente: comeza unha nova etapa nesta institución, vai estar gobernada por unha coalición entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego en virtude dun pacto de goberno que se caracteriza por a transparencia. A transparencia é útil por moitas razóns. Se sabes que un posto de traballo vai ser adjudicado correctamente, adícaste a prepararte mellor en lugar de andar buscando atallos e unha vez gañado o posto se desenvolve mellor no seu traballo. Temos que reflexionar e pensar se a ausencia de transparencia é a causa real de que os nosos mozos emigren e de que non resulte atractivo para as empresas instalarse na nosa comarca. Saber que tal ou cual trámite desenvolverase con total legalidade, sentiráste seguro e non andarás buscando atalhos para resolver. Cerros comillas. Como pueden observar todos los berinenses, lo que se está haciendo por parte de este grupo de gobierno es lo contrario a lo que se predicaba en su momento. Desde que está gobernando este grupo se vienen sucediendo múltiples y gravísimas irregularidades, tanto en la contratación administrativa como en la gestión de fondos públicos municipales, hasta el punto de que se puede afirmar, sin incurrir en exageración, que la situación del ayuntamiento es absolutamente caótica en el apartado personal y que la actuación de su alcalde y el miembro de su grupo de gobierno revela un manifiesto desprecio a la legalidad vigente y a los controles y reparos que resultan por parte de la intervención. La contratación de forma absolutamente irregular de personas que se encuentran afiliadas en situación de alta como autónomos para realizar actividades dentro del marco organizativo del ayuntamiento sin tramitar el correspondiente expediente, es decir, concurriendo todos los elementos de dependencia y no ajenidad que configuran una verdadera relación laboral. Para ello recurren contratos administrativos de servicio que adjudican directamente a tales personas sin justificar la necesidad del contrato ni tramitar el correspondiente expediente. Se encubre así una relación verdadera laboral, utilizándose en fraude de ley la figura de contrato administrativo de servicios, que solo está prevista para objetos o servicios determinados que no pueden llevarse a cabo o prestarse por el personal funcionario o laboral del ayuntamiento. Se defrauda la legislación de contratos del sector público, pero también las normas colectivas sobre protección de los derechos de los trabajadores. En otras ocasiones simplemente se trata de favorecer a determinadas personas que mantienen afinidad política o personal con el alcalde u otros concejales, a quienes mantienen en nómina con el subterfugio de la formalización de sucesivos contratos de servicios. Y decimos formalización a sabiendas de que en realidad no existe la mejor formalidad, puesto que todo se reduce a la presentación de facturas por el mismo o similar importe, las cuales son objeto de reparo de legalidad por el interventor, de modo que el pago de las mismas se hace una vez levantados los reparos por el alcalde. Como se puede observar mediante el examen de tales decretos, los conceptos de las facturas son absolutamente vagos, etéreos, genéricos. En realidad, lo que se paga no es un concreto servicio, una determinada prestación que precisase el ayuntamiento y que requiriese la contratación de un profesional externo, que es lo propio de un genuino contrato administrativo de servicios. Las facturas son abonadas siempre a las mismas personas con periodicidad sistemática e idéntico importe, constituyendo un evidente signo de clamoroso fraude legal. Como decíamos, en todos los casos el interventor aprecia graves vicios de irregularidad que hace constar mediante el oportuno reparo que una y otra vez es levantado por decreto del alcalde plenamente consciente de la ilegalidad que comete. Reparo de ilegalidad del interventor en el que se detallan
los motivos de que adolece, los cuales son comunes a todos los supuestos denunciados: falta de tramitación de expediente de contratación de servicios, habiéndose superado los límites cuantitativos del contrato menor; utilización indebida de contratación de servicios en lugar de contratación laboral de personal, siendo necesaria la creación del puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo y su cobertura; al obedecer a las necesidades estructurales continuadas y permanentes de la Administración, con el consiguiente riesgo de la futura consideración del personal afectado como laboral indefinido mediante sentencia judicial, como ya ha ocurrido con varias personas y por lo que pediremos responsabilidades en breve. En definitiva, se trata de relaciones puramente laborales concertadas sin previo proceso selectivo con determinadas personas, quienes a dedo arbitrariamente designan a cada mediante figura de contratos menores de servicios. Los hechos relatados creemos que son constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa, de los que directamente responsables son el alcalde y la concejala de personal, puesto que se prescinde de todo procedimiento administrativo y se realicen servicios absolutamente improcedentes para a través de ellos defraudar la normativa de contratación de personal laboral conforme a los principios esenciales de igualdad, mérito y capacidad. Se omiten los procesos selectivos de personal, recurriendo a profesionales autónomos que en realidad se integran de facto en la organización administrativa y llevan a cabo con total dependencia las tareas propias de personal laboral por tiempo indefinido. Esto supone la conculcación manifiesta de la legislación en materia de legislación de contratos del sector público, así como supone también una vulneración de las normas del Estatuto de los Trabajadores que se elude mediante el fraudulento recurso a la formalización de contratos administrativos a todas luces inadmisibles. Al actuar como lo hacen, se vulnera de forma escandalosa los esenciales principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, generándose situaciones absolutamente regulares que pueden abocar en un proceso judicial en el que tales personas pretendan y consigan, mediante sentencia judicial, tal como ha ocurrido, su consideración como personal indefinido no fijo, tal y como en estos momentos entiende la jurisprudencia. Esto supone una quiebra fundamental en los mencionados principios y puede conllevar a la extinción de dicha relación a toda luz laboral, por más que se trate de incluir bajo un contrato administrativo de servicios y pueda dar lugar a indemnizaciones a cargo del erario. Para poner todos estos en uso, la disposición adicional 34 de la Ley de Presupuesto General del Estado del año 17 trata precisamente la exigencia de responsabilidades de las administraciones públicas y entidades dependientes de las mismas por la contratación indebida del personal laboral. En su apartado 2, la disposición adicional precisa que los órganos competentes en materia de personal serán responsables del cumplimiento de la citada normativa y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidades en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato laboral en indefinido no fijo, como ya ha pasado. Decíamos, aparte de esto, de que la política de personal es desastrosa. Nunca tantas denuncias de los sindicatos tuvo este ayuntamiento. Más de 23 contenciosos por denuncias de contratos, relación de puesto de trabajo, etc., se están instruyendo en estos momentos a nivel judicial. No se convocan las plazas vacantes para puestos claves y servicios esenciales de este ayuntamiento. Caso llamativo es el de la Policía Municipal. Es increíble que de 20 puestos de trabajo que figuran en la relación en la RPT de este ayuntamiento solo tengamos en este momento 9 policías en activo. Esto supone la supresión del servicio nocturno y un aumento de los delitos en nuestra villa y que demuestra la incapacidad del actual grupo de gobierno para resolver. Se están realizando horas extras al límite, haciendo una pésima gestión económica, puesto que, como pueden imaginarse todo el mundo, las horas extras son mucho más costosas que las horas de servicio normal. Está claro que si se convocaran esas plazas se podría reordenar el servicio, por tanto se mejoraría la calidad del mismo, tanto para los propios agentes como para los vecinos, porque se podría aumentar el número de patrullas en la calle y ampliar el ámbito de vigilancia en las mismas. Pero claro, la concejala de personal y el alcalde, en vez de preocuparse de esta cuestión tan importante como la seguridad de todos los belinenses y que cada día genera más protestas entre los vecinos de Belén, prefieren dedicarse a hacer contratos autónomos, a gente allegada al PSOE del BNG y con unos sueldos desorbitados y contratar a personal mediante empresas saltándose la legalidad vigente, como ya hemos denunciado y lo podemos hacer en breves fechas. Otro caso llamativo es la falta de personal en el servicio de intervención. Según dice la actual interventora,
copiando lo que decía el anterior interventor, existe una descapitalización progresiva de los recursos humanos en el servicio municipal de intervención. Debe hacerse notar la total y absoluta falta de medios humanos y materiales existentes en el servicio municipal de intervención para poder cumplir las obligaciones de control interno legalmente establecidas, situaciones que vienen dándose en los últimos años, 17, 18, 19, sin que hasta la fecha se haya puesto remedio a esta situación, a pesar de haberse expuesto este problema al gobierno municipal, puesto que el departamento necesita recursos humanos propios, permanentes y estables, y no depender de la asistencia técnica puntual, que sale carísima, de autónomos o empresas externas para la realización de ciertos cometidos esporádicos. Esta situación viene provocando el retraso y la demora sistemática en la realización de tareas esenciales, la aprobación de la liquidación presupuestaria, de la cuenta general, etcétera, cada ejercicio presupuestario. Lo que conlleva a la paralización interna del ayuntamiento, la pérdida del derecho de este ayuntamiento a poder tener acceso a diferentes líneas de subvenciones de otras administraciones públicas que piden la aprobación de la liquidación, lo que implica una importante pérdida de recursos económicos y en ocasiones la retención en la participación de los ingresos del Estado por incumplimiento de las normas de remisión de la información sobre la liquidación del presupuesto de ejercicios anteriores, así como la consideración de este ayuntamiento no elegible a efectos de la aplicación del principio de prudencia financiera, lo que implica la aplicación de tipos de interés más gravosos en las diferentes operaciones de endeudamiento que este ayuntamiento decida formalizar. Esto implica que esta intervención, según dice la intervención, debería ejercer el control interno sobre el 80% del presupuesto general de este ayuntamiento en el año 18, alcanzar la fiscalización del 100% en el año 20. No obstante, el propio interventor estima que el gasto fiscalizado en el 18 no alcanzó más que el 35% del total, y en las condiciones actuales será absolutamente imposible cumplir las previsiones y requisitos legalmente exigidos por la normativa vigente en cuanto al ámbito y extensión del control interno. En cuanto a la relación de puesto de trabajo, debe señalarse que el tercer apartado del artículo 38 de la Ley 215 del 29 de abril de Empleo Público de Galicia dice que los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puesto de trabajo sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente. Y según dice la interventora en acumulación, el presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio 2021 no incluye la dotación presupuestaria para la totalidad de los puestos de trabajo contemplados en la relación de puestos de trabajo, lo que supone ya de por sí un incumplimiento legal. Esto lo dice la interventora. Resulta de mayor gravedad la creación de puestos de trabajo de un nuevo cuño cuyas características, niveles, titulaciones y retribuciones económicas han sido establecidas unilateralmente por el gobierno municipal sin que se haya procedido a una modificación de la relación de puestos de trabajo, lo que conlleva por una parte la inexistencia de proceso negociador con los representantes de personal en esta materia y por otra la inexistencia de un acuerdo plenario relativo a la creación de dichos puestos de trabajo y a las condiciones de cobertura que se pretenden establecer. También nos parece importante hacer mención, para que me quede en acta, lo que decía el anterior interventor, los presupuestos del año 2020. Dice, debe hacerse advertencia expresa de la existencia de puestos de trabajo que fueron creados con motivo del expediente de modificación de créditos 1/2017 de la relación de puestos de trabajo y que a pesar de haber sido anulada dicha modificación mediante sentencia judicial número 224/2019 recaída en el procedimiento ordinario 159/18 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Orense, continúan incluyéndose en el estado de gastos del presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio. En consecuencia, se debe advertir expresamente estos aspectos, dado que existe un riesgo de que el presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio 2021 sea declarado nulo por los juzgados y tribunales en el futuro, debido precisamente al incumplimiento de los dos primeros puntos de estas conclusiones. Según la interventora en la acumulación actual, de que debe procederse a tramitar con las formalidades legales exigibles un expediente de modificación de la relación de puestos de trabajo que conlleve a la amortización de todos los puestos de trabajo sin consignación presupuestaria o que ya no resulten necesarios, así como la creación de todos aquellos nuevos puestos de trabajo que actualmente ya figuran en la plantilla de personal y en el anexo personal del presupuesto del año 21. Han pasado 5 años de su gobierno y no fueron capaces de hacer nada en la negociación colectiva con los sindicatos y trabajadores. Supongo que no nos echarán la culpa a nosotros como hacían hasta hace poco.
Creemos que la persona que está al frente de este departamento no tiene la suficiente capacidad ni preparación para hacerlo, y a pesar de ser asesorada por empresas que cobran una pasta importante a todos los beninenses, no son capaces de obtener ningún resultado. Tengo que recordarle que los únicos convenios existentes en este ayuntamiento, tanto de funcionarios como de laborales, que siguen aún hoy en vigor, fueron aprobados por gobiernos del Partido Popular con el acuerdo unánime de trabajadores y sindicatos. Nunca la política de personal de este ayuntamiento ha sido tan errática como en este momento. Nunca en el ayuntamiento se ha contratado de forma ilegal a tanta gente, con contratos de autónomos, facturas condenadas, etc. Y no es que lo digamos nosotros, es que dichas contrataciones encubiertas existen reparos de legalidad por parte del interventor y querellas interpuestas por parte de la Fiscalía que en estos momentos se están tramitando en los juzgados. Y es que ustedes han llegado a creerse un grado de impunidad tan grande que hay algún trabajador del servicio de deportes que cobraba mensualmente como autónomo después de casi 5 años, en el mismo horario de servicio de clases cobran por forma particular, si nos comentan, haciendo uso de instalaciones municipales, etc. Y por todo esto, si fuera poco, denuncia el Ayuntamiento de venir el juzgado para que lo hagan fijo y lo hacen según sentencia. En otro apartado se minoran las partidas en gastos corrientes y bienes y servicios, como es la energía eléctrica, cuando la facturación de este año va a ser mucho más alta, como mostraremos en la reclamación del presupuesto, y que a pesar del nuevo programa de instalación de ahorro energético serán incapaces de rebajar la partida de los niveles que ustedes esperan. Dicen también en la memoria que los activos dedicados a arrendamientos disminuyen con fin de restringir el gasto corriente, pero no es cierto, porque aumenta una cantidad importante de celdas de las cuales tienen que pagar alquiler, el piso que tienen que pagar a una vecina de Berín mientras viva, el alquiler de la compra de maquinaria para recogida de basura, que de esta concesionaria no tendrían que hacerlo. No solo no se han limitado los gastos de alquileres, como se dice en la memoria, sino que el gasto va en aumento, añadiendo nuevos contratos, como el de un inmueble en la Plaza Merced, donde incluso creemos que el contrato se ha hecho de forma ilegal, como muchas cosas en este ayuntamiento. Lo que es más penoso de hacer un contrato a una familia de más de 2 años, creo que aún no se le ha pagado ni un solo. Teniendo en cuenta los gastos que se llevan efectuados este año, así como los gastos realizados en ejercicios anteriores, creemos que las partidas que contiene este presupuesto de 2021 no son suficientes para parar el gasto que normalmente ejecuta este grupo de gobierno, y por supuesto las partidas presupuestarias existentes tampoco serán suficientes para coger el gasto pendiente de facturas a proveedores procedentes de este ejercicio, ya que al tener que introducir en el presupuesto 2020 la factura resultante de los reconocimientos extrajudiciales que se aprobaron en este ejercicio provenientes de los años 18 y 19, dichas partidas no podrán soportar las numerosas facturas pendientes que ya entraron en el registro de entrada. Y no es que lo diga el Partido Popular, sino que la interlocutora en acumulación en su informe económico-financiero dice que hemos de señalar que la nueva política de gasto han dado lugar a un crecimiento importante de la bolsa de gasto existente en alquileres y arrendamiento, así como reparaciones y mantenimiento, debido a la proliferación de reparaciones y obras por administración, utilizando para ello la brigada del Servicio Municipal de Obras y Parque de Maquinarias, así como del personal del Servicio Municipal de Parques y Jardines. Este crecimiento, dado que los recursos son limitados, dice, ha debido compensarse con una disminución entre otras partidas de gasto corriente, que en algunos casos puede ser excesivamente ajustada, por lo que resulta posible que ciertas previsiones presupuestarias de gasto se queden excesivamente cortas para amparar la totalidad del gasto previsible anual si no se genera una política de ajuste estricto del gasto municipal. Eso es lo que dice el interventor. No existe la promoción económica que genere la creación de empleo, de lo que tan falto estamos en este ayuntamiento. Dicen también en la memoria que quieren crear un tejido cultural, base, fugido, proyectos megalomanos. Como esta calificación era la que usaban ustedes para calificar el auditorio, le decimos que la mayor parte de la promoción cultural de este ayuntamiento sería imposible sin la construcción de infraestructuras como el auditorio y conservatorio municipal, financiado en su totalidad por la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial, que se ejecutó a pesar del voto en contra del BNG y el PSOE y de las numerosas críticas hechas por las portavoces de esos dos partidos, como Segundo Valla, sobre Farnarónica, etc., y que el tiempo ha demostrado que se está empezando a quedar este tema. Presumen de que quieren rehabilitar el casco antiguo, y en las transferencias de capital se incluyen las aportaciones comprometidas por particulares para la rehabilitación de viviendas del casco histórico, y para ello
consignan la ridícula cantidad de 3.000 euros que vienen a asegurar que los londinenses no van a tener. Esto creemos que es una consecuencia de suprimir en su día la oficina de rehabilitación que prestaba servicio de asesoramiento a todos los ciudadanos de forma gratuita para rehabilitar sus casas y que complementaba el convenio firmado en su día con la ministra de Fomento para dar fondos a esta actividad. A todo esto hay que añadir que llevan 5 años gobernando y a pesar de la subvención de la Xunta para la redacción de este documento hemos sido capaces de redactarlo y aprobar el. Es tanta la dejadez en este asunto que el convenio que había firmado en su día el Partido Popular y que luego renovó el actual grupo de gobierno y que dota de fondos a diversos ayuntamientos para darle a los particulares ayudas para que rehabiliten sus casas, resulta que el año pasado se olvidaron de pedirlo. Menuda desidia y falta de responsabilidad del técnico responsable de realizar la documentación. En cuanto a las modificaciones de la base de ejecución, nos parece muy bien la necesidad de expedición de vales conformada por la intervención y de realización de cualquier gasto y la obligatoriedad de realizar la retención del gasto en el momento de la expedición, pero eso, como decíamos ya el año pasado, es papel mojado, ya que el alcalde y sobre todo algunos miembros del equipo de gobierno siguen haciendo el gasto de control, sin control, que van a empeorar la situación que ya es grave, hasta que se inviabilice económicamente el ayuntamiento. En cuanto a los reparos de calidad, en caso de inexistencia, insuficiencia y inadecuación del crédito presupuestario en la relación del gasto, va a seguir pasando lo mismo que en el momento actual. La interventora en acumulación se enterará del gasto cuando ya hayan sido realizados y no podrán hacer nada que no sea emitir el reparo a posteriori. Como decíamos, creemos que los créditos de la partida de los gastos no van a ser suficientes, porque el gasto, como se hizo hasta ahora, desde que ya van gobernando, se ha hecho de una forma arbitraria sin tener en cuenta las partidas aprobadas. Para paliar dichas actitudes sería necesario, como dice la interventora en acumulación, y ya lo repetía el anterior interventor durante varios años, elaborar y aprobar un plan de tesorería que permita el cumplimiento del pago del periodo medio de pago a proveedores y adoptar medidas para adaptar el gasto a las disponibilidades de liquidez de la tesorería municipal. Es decir, no gastar más de lo que está consignado en presupuesto para garantizar que se cumple con el periodo medio de pago a proveedores y que no tengan que esperar más de 2 años para cobrar sus facturas los distintos proveedores de ley. Esto, hasta este momento, no se ha hecho a pesar de los reiterados avisos de la intervención. Como dice la interventora en acumulación en su informe, resulta evidente que este ayuntamiento está obligado, primero, a calcular periódicamente y realizar un seguimiento del periodo medio de pago a proveedores. Segundo, publicar la información relativa al periodo medio de pago a proveedores a través del portal de transparencia. Tercero, comunicar periódicamente a la información relativa al periodo medio de pago a proveedores al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cuarto, elaborar un plan de tesorería distinto al plan de disposición de fondos en el que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar necesariamente el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. Por lo tanto, debemos considerar, dice que este ayuntamiento no cumple en la actualidad con los requerimientos propios del principio de sostenibilidad financiera, al menos en lo que respecta a la deuda comercial. A fecha actual, sigue diciendo la interventora, el presupuesto general para 2021 se presenta a la aprobación sin que se haya cumplido este extremo que resulta obligatorio por las normas legales y que se puso de manifiesto en su día por la interventora anterior, con motivo de la aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento para el año 19 y 20. Esto es lo que dice la interventora. Lo mismo ocurre en el capítulo 6 de inversiones reales, donde los gastos que se realizan a lo largo del año no se corresponden de forma estricta con los créditos consignados, acometiendo nuevas inversiones que no figuran en el presupuesto sin tener en cuenta el importe de la obra y fraccionando dichos importes con el fin de convertirlos en contratos menores o incluso mediante sucesivas facturas no ajustándose a la ley de contratos del sector público y recibiendo por parte de la intervención numerosos reparos de legalidad. Pero lejos de hacer caso a las recomendaciones, estas no solo no se han cumplido, sino que se han intensificado en mayor medida el uso del contrato menor. Con esto lo que ocurre es que se genera una facturación no asumible por los créditos presupuestarios aprobados, produciéndose un exceso de facturación, engordando la partida de gastos pendientes de aplicación, como ocurrió en los años 17, 18 y 19, que sin duda va a ocurrir en el año 2020 por la facturación existente en el ayuntamiento hasta ahora. Y según dice la interventora, si una vez confeccionada la liquidación del año 2020 este concello incurre en resultado orçamentario negativo, como los últimos, incurriría en permanente tesorería negativo y entonces sí que tendría
necesariamente que adaptar los trámites para poder corregir esta situación y reducir gastos del presupuesto del año 2021 en la primera sesión plenaria que se celebre una vez aprobada la liquidación de la Unión. Aunque se aprobó por este pleno el plan económico y financiero para que se garantizase el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, lo que implicaría la optimización del personal de los servicios económicos municipales, la creación de un instituto contable de gasto municipal mediante la modificación actual del sistema para la expedición de vales, ya contenido en las bases de ejecución para el presupuesto penal para el 2019 y la puesta en funcionamiento del servicio de contratación, la verdad es que no se está cumpliendo nada y será absolutamente imposible cumplir las previsiones y requisitos legalmente exigidos por la normativa vigente en cuanto al ámbito y extensión del control local. En cuanto a la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a las que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar los presupuestos. Igualmente será de aplicación a los presupuestos de las entidades locales el principio de sostenibilidad financiera por la suspensión de las reglas fiscales, en concreto del objetivo de deuda pública, no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera en términos de deuda real. En cuanto a la carga financiera, es de un 71,96%, acercándonos al límite de autorización de endeudamiento sin autorización de la comunidad autónoma, que es de un 75%. O sea, este año tendremos el endeudamiento mayor de la historia de nuestro ayuntamiento. Entre el total de deudas actuales a corto y largo plazo, según lo que dice la intervención, es de 7.204.643,70 euros. Y hay unas previsiones de concertación de una operación de crédito a corto plazo para el año 2021 de 2.611.348,42. Estamos expectantes a las próximas declaraciones que haga el alcalde en su programa habitual para escuchar la negación de la evidencia y la tergiversación del mismo. Otro punto que queremos tocar es el tema del centro de día. A pesar de la merma de ingresos que tiene este ayuntamiento, nos parece sospechoso que cantidades importantes que tiene que contener por canon de servicios externalizados, como es el canon que tiene que pagar la empresa concesionaria de este centro, lleve años sin hacerlo. En la reclamación realizada por este grupo al presupuesto del año 2020, el interventor nos contestaba lo siguiente. En cuanto a la partida de ingresos relativa al canon actual para la gestión y explotación del centro de día municipal, dicha partida no está prevista, siendo evidente que la empresa concesionaria estaba obligada desde el momento de la concesión al pago de 20.001 euros anuales en concepto de canon de explotación por la gestión de dicho centro. Por lo tanto, debería consignarse como previsión de ingresos la cuantía de 20.001 euros para el año 2019 desde el momento en que la empresa ha iniciado la prestación del servicio, que fue el 1 del 4 de 2019. Asimismo, por parte de la Tesorería, debería requerirse el pago en vía voluntaria, aplicando los recargos que correspondan, en su caso por retraso o demora en el pago, y en el caso de no ser atendido el requerimiento es pedir providencia de apremio y proceder al cobro por vía ejecutiva, con todos los recargos, intereses de demora y costes del procedimiento de apremio que resulten aplicables. Igualmente se debería recomendar no satisfacer las facturas adeudadas a la empresa en caso de existir hasta que no se encuentre dicha empresa corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con este ayuntamiento, debiendo retenerse el pago de dichas facturas para en el futuro poder proceder al embargo en caso de ser necesario. Esto decía el interventor. Asimismo, en cuanto a la facturación que por parte de diversas empresas correspondiente al centro de ellas se facturaban al ayuntamiento, el interventor decía, en el apartado segundo, dicho lo anterior, es admisible que en el estado de gasto del presupuesto general se consigne para un servicio público concesionario gasto de inversión, pero no es admisible la consignación presupuestaria de gastos de mantenimiento o reparación que deben correr en todo caso a cargo de la empresa concesionaria. En caso de que sea sufragado por este ayuntamiento, deberá exigirse su pago a la empresa concesionaria y en caso de que ésta no lo realice, habrá de procederse a su cobro en vía ejecutiva mediante la incautación del aval que garantiza el contrato en caso de ser necesario. El interventor admite la alegación y dice que se debería incluir una nueva partida de ingresos en el concepto de canon, gestión y explotación del centro de día municipal por un importe de 20.000 euros, añadiendo, si procede, la parte pendiente de cobro de ejercicios anteriores. También en el informe de intervención sobre la regulación del cumplimiento de objetivos de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria en este apartado, en su apartado sexto dice que el concesionario deberá abonar al Ayuntamiento de Verín un concepto de canon
por la explotación del servicio una cantidad no inferior a 20.000 euros anuales que será satisfecha a prorrata mediante vencimientos mensuales entre los días 1 y 7 de cada mes natural. Si el servicio tiene como fecha de inicio 1 de abril de 2019, la cantidad adeudada al Ayuntamiento solo por cargo sería de 35.000 euros. También decía el interventor en su informe, hablando de la financiación del servicio del centro, que no se ha previsto que este Ayuntamiento, con cargo a su presupuesto de gasto, vaya a satisfacer cantidad alguna y, en consecuencia, el contrato no supondrá coste alguno para este Ayuntamiento, no admitiéndose la existencia de déficit en el sostenimiento del servicio público. En otras palabras, el funcionamiento ordinario del servicio será satisfecho un 100% por los propios usuarios del servicio, sin que el resto de los contribuyentes deban aportar fondos adicionales para solucionar la prestación del servicio. Esta cláusula implica que no solo en el momento presente, sino también en el momento futuro, dicho centro se financiará exclusivamente con cargo a las tarifas de los usuarios, sin que tampoco exista compromiso futuro de gasto alguno para la corporación que pudiera derivarse del mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión. Por lo tanto, decía, este Ayuntamiento no puede asumir déficit futuro alguno, ni siquiera mediante deducciones, bonificaciones o eliminaciones del régimen tarifario. Por lo tanto, queremos saber si se hizo alguna de las tramitaciones que dijo el interventor en su informe para conseguir recuperar las cantidades de dinero en concepto de canos que esa empresa adeudaba al Ayuntamiento de Lerén. En cuanto al capítulo de inversiones, quiero empezar con la inversión que, aunque viene en parte en este presupuesto, la vamos a tratar completa, y me refiero a la rotonda de la Nacional 532 y el vial que la une con el polígono industrial de Pazos. Pero para que se vea la capacidad de gestión y el doble lenguaje que usan los grupos políticos de PSOE y BNG que conforman el grupo de gobierno, queremos hacer una especial significación sobre la obra del puente sobre el río Támega, que dará acceso al polígono industrial de Pazos, que, como todo el mundo sabe, el 12 de marzo del año 2003, hace 17 años, más de 17 años, se firmaba un convenio de colaboración entre el consejero de Política Territorial de entonces, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Verín para la construcción de un puente y una carretera de 1.730 metros entre la Nacional 532, Estrada de Portugal y Polígono de Pazos. En diciembre de 2003 se redacta el proyecto de la carretera de unión entre la 532 y el Polígono Industrial de Pazos por la Dirección General de Obras Públicas de la Xunta de Galicia, con importe de 1.231.113 todo el trayecto y el puente. El 27 de abril de 2005 se recibe un escrito del director general de Obras Públicas reiterando al Ayuntamiento de Verín que ponga a disposición los terrenos necesarios para construir el puente y el vial de conexión de la Nacional 532 y el polígono empresarial, advirtiéndole de que no hacerlo la Consellería se vea imposibilitada para ejecutar dicha obra para la que se dispone de la correspondiente partida orçamental. Aunque resulta increíble, y a pesar de haber bastantes cesiones firmadas de forma gratuita por muchos propietarios, el Ayuntamiento renunció a hacer dicha conexión, perdiendo una obra importantísima financiada en su totalidad por la Xunta de Galicia, sin tener que poner los verinenses ni un solo euro. Y también nos llama poderosamente la atención la postura de varios militantes del PSOE y BNG, que en aquellos momentos, y detrás de una pancarta que ponía "Isto é un atentado ecolóxico", se oponían tajantemente a este proyecto por su gran impacto ambiental sobre el río Támega y sus riberas. Uno de los que estaban detrás de esa pancarta era un técnico de este ayuntamiento, el técnico de Río. Y lo que resulta curioso es que no observamos ahora en el expediente ningún informe de este técnico diciendo que la actuación de ahora es un atentado ecológico, ni a ninguno de los que se manifestaban entonces hacer ninguna manifestación similar a la que hacían entonces, con lo cual se pone de manifiesto un gran cinismo cambiante de cuando están en la oposición a cuando pasan a gobernar. Nos preguntamos si al entrar ustedes en el gobierno todos los bichitos y especies protegidas que había entonces desaparecieron de la zona. Creemos que el vial que queda ahora es de dimensiones más reducidas que el proyecto que había redactado la Xunta en su día, y nos parece que es una decisión equivocada, ya que va a ser la salida natural del Parque Paseo de Pazos, con el consiguiente tráfico pesado que ello conlleva. En este presupuesto se lleva una cantidad de dinero para la expropiación de los terrenos necesarios para la rotonda, pero sin embargo no se lleva el presupuesto necesario para construirla, y que, según figura en la memoria que ustedes han encargado, son 215.840
Temos un centro concertado de diseño moda un centro de expedición de viño, no eso decides en junio de 19, tampouco se fixo, que vamos a rebaixar os costos de servicios para as cargas municipales, no 19 tampouco se fixo, e os veciños de Verín non pagarán auto, siguen pagando, e o grupo de un goberno baixará os impostos ordenenses e non se vai. O grupo municipal de Verín quer facer unha serie de propostas para paliar o efecto da actual situación de crisis económica. Primeiro sería modificar as ordenanzas fiscales para dotar de máis liquidez a aqueles autónomos e pymes que están sufrindo unha pérdida de facturación desde a declaración do estado de emergencia, reducir as cuantías do IAE, UTM e IBI, eximir do pago de tasas de saneamiento, auga, basura, vados e terrazas, concesión extraordinaria de solicitudes de aplazamiento ou fraccionamiento de pago de precios públicos e tasas de locales e impostos municipales afectados por o decreto de cese de actividade empresarial non esencial, elaborando un calendario fiscal no que se incrementen os períodos voluntarios de pago de los impuestos cargando la domiciliación de los bienes una fecha más próxima al final del periodo de cobranza, instauración de bonificaciones para familias en situación de vulnerabilidad de la tasa de agua, saneamiento, depuración, tasas deportivas, ayudas en el hogar, etc. Apoyo a la comercialización de productos locales a través de nuevas tecnologías y poner en marcha planes de dinamización del comercio y la hostelería. En segundo lugar, aplicar la exención del canon de saneamiento aprobado por Aguas de Galicia a todos los establecimientos que cumplen los requisitos y que figuran en dicha orden. En tercer lugar, hay una sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2014, donde dice que solo se puede considerar urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados en el plan general como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene finalidad su ordenación detallada. Esto mismo ha sido reiterado en el artículo 7.2 de la Ley 13/2015, el 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, que dispone que para que un suelo adquiera la condición de urbano a efectos de valoración catastral, es preciso que además de haberse previsto ya por la ordenación territorial o urbanística, su paso a la situación de suelo urbanizado se haya establecido para ellos las determinaciones de una ordenación detallada o pormenorizada de acuerdo con la legislación urbanística aplicada. En resumen, el planeamiento aprobado por el Ayuntamiento de Verín contempla múltiples ámbitos delimitados como suelo urbanizable que precisan de un plan parcial de desarrollo de los mismos, por lo que hasta estas actuaciones no se lleven a cabo, esos suelos no pueden tributar por el concepto de impuesto de bienes inmuebles urbanos, sino que deben hacerlo como suelo rústico. Queremos, para ayudar a la gente, que por parte del Ayuntamiento de Verín, de acuerdo con el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo y la legislación vigente, se den las oportunas instrucciones al Servicio Municipal de Intervención para que se deje de cobrar el IBI a los propietarios de los citados terrenos que no reúnen la condición de urbanos a efectos de la legislación catastral. Y cuarto, para favorecer la promoción económica y el asentamiento de nuevas empresas, realizar un plan de medidas fiscales y subvenciones a la compra de suelo empresarial según la creación de puestos de trabajo, así como disminuir el impuesto de construcciones a las cifras mínimas que permita la ley a aquellas empresas que favorezcan el empleo en nuestro municipio. Para finalizar, este grupo municipal del Partido Popular cree que los ingresos de ciertas previsiones se han estimado excesivamente al alza, lo que va a conllevar importantes desequilibrios en la ejecución del presupuesto al final del ejercicio, puesto que estamos seguros que las previsiones de ingresos no se van a cumplir en su integridad y las partidas presupuestarias para gastos están escandalosamente mermadas. En vez de ser prudentes en la ejecución y hacer una política de contención de gasto y optimización de los recursos que posee este ayuntamiento, se hace todo lo contrario, llevándose a cabo un gasto totalmente desbocado sin el control que establece la legislación vigente, realizando numerosos gastos sin partidas presupuestarias que lo soporten, sin ningún tipo de procedimiento administrativo, fraccionando contratos, evitando el control y los informes de los habilitados nacionales que están para velar por la seguridad jurídica de los procedimientos que se realizan en este ayuntamiento. Por lo tanto, estos presupuestos son unos presupuestos irreales que van a aumentar la deuda de este ayuntamiento, la más alta de su historia, unos presupuestos que no crean riqueza y que no generan puestos de trabajo. En los últimos años se marcharon de Verín más de 1.000 personas y solo hacen cerrar empresas importantes, establecimientos comerciales que hacen que el futuro de nuestro ayuntamiento sea cada día más negro y complicado. Así que menos anuncios rimbombantes y falsos, más control del gasto, más gestión y creación de empleo, porque de fiestas y folclores y promesas los verinenses no viven.
Alguna intervención máis? Alabado sea. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, queda aprobado por posición. Bien. Actividad de control e información asunto da Presidencia do Teño que apunta los decretos dictados por la Alcaldía por las distintas consellerías delegadas en materia de administración desde o día 6 de 11 de 2020 hasta o 22 de 12 de 2020, como as duas datas incluídas. Punto terceiro, 5 sería robos e preguntas. Alguna pregunta del robo? Sí, una pregunta que queríamos saber qué criterios se seguían. ¿Qué criterios se seguiron para votar a unha persona que estaba de forma voluntaria atendendo o ropero municipal, quitando as chaves, creo, non sei se é verdad, por eso pregunto, e votaría outra persona que ten un sueldo e ainda encima, por lo menos nestes 2 últimos meses, pagándolle gratificacións a parte do seu sueldo. Gracias. Vale, pues moi ben, eu tamén vou facer outro ruego. E fago unha intervención de 15 minutos é suficiente se se sabe que se está dicindo. Unha información de unha hora. Sí. Para decir. Eu creo que no debate de Están dentro da lei, é un ruego. Están dentro da lei, podeme contestar ao día siguiente. Sí, pero non hai que... Ah,